Buenos días, mi nombre es Mauricio Ciurliza y hoy tenemos el gusto de tener una entrevista con el psicólogo Raúl de Lama, que nos brindará algunas respuestas con respecto al tema propuesto. La primera pregunta es, ¿considera que al emplear el lenguaje usamos tantos lados psicológicos como comunicativos? Hola, buenas tardes. Em, bueno, como psicólogo te tengo que decir que todo lo que es relaciones humanas y dentro de ellas, evidentemente la comunicación, tiene que ver con psicología. En psicología estamos hablando de la expresión de las facultades humanas para relacionarnos e interactuar con el resto. Por lo tanto, definitivamente la psicología y la comunicación están íntimamente ligadas. Interesante, interesante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿usted qué opina acerca del uso del concepto? ¿Lo considera la base esencial de cualquier comunicación entre dos o más personas? Es un tema muy importante porque el concepto es la definición de algo, de una situación, de un fenómeno, de una cosa. Es básica el concepto es básico, perdón, para comunicarnos, puesto que si no tenemos una idea de, no compartimos una definición, un concepto sobre algo, vamos a entenderlo de diferentes perspectivas. Entonces, el concepto forma parte básica y fundamental de una comunicación dentro de una cultura, porque los conceptos van a variar de una cultura a otra. Eh, por lo tanto, si yo me quiero comunicar contigo, tenemos que tener claro qué cosa es eh, el fenómeno de las variables, la concepción de la variable que estamos comunicando, ¿no? Para entendernos. ¿Sí? Claro, creo que al final uno tiene que saber de qué está hablando, ¿no? Con una persona. Efectivamente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un teléfono, tenemos claro muchas veces que un teléfono es un teléfono celular, ¿no? Eh, pero en mi época, por ejemplo, el teléfono era un teléfono de mesa, ¿no? Eh, y yo tenía que levantarlo y comunicarme, ¿no? Cosas como eso. O sea, tenemos que tener una idea eh, única de los aspectos sobre los que nos comunicamos para poder entendernos. Es la base de la comunicación. Bien. Bueno, y tocando el tema de la semiótica, ¿no? ¿Qué considera el signo un elemento de importancia para la psicología? Sí, cuando hablamos de semiótica es muy complejo poder reducir las respuestas. Tengo entendido que ustedes quieren respuestas cortas y directas. Es muy complicado, pero vamos a basarnos en la idea que ustedes ya también manejan el concepto. La semiótica tiene que ver con los significados de las comunicaciones, de la comunicación humana. En este caso humana, porque se trata de conglomerados humanos y su psicología. La semiótica es sumamente importante porque eh, en ella confluyen varias disciplinas. Por ejemplo, entra la psicología, entra la antropología, es el estudio de la cultura humana, entra la filosofía y entra muchas otras disciplinas humanas. Es sumamente importante entender que una persona o un grupo de personas se va a comunicar con otra a partir de las interpretaciones que tengamos, ¿no? Los psicólogos tenemos una escuela dentro de la psicología que se llama la psicología cognitiva, que le preocupa mucho las interpretaciones, los significados de las comunicaciones. Y muchos de los problemas humanos, hoy por hoy, son por la interpretación que tengamos, por el significado de lo que nosotros tenemos con respecto a los fenómenos. Por ejemplo, discusiones de enamorados, por ponerlo en un término más plano, ¿no? Muchas de las discusiones de los enamorados es por cómo cada uno entiende un fenómeno, una situación, ¿no? Pero ¿cómo lo Para unos, interpretan, verdad? cómo lo interpretan, por ejemplo, el amor, ¿no? Qué complicado. O sea, para unos el amor son demostraciones palpables, ¿no? Del cariño que yo siento por alguien. Pero para otros sencillamente es preocupación, por ejemplo.
¿no? O yo te lo demuestro de otra manera, pero para mí es amor. Entonces, el tema es básicamente la semiótica, ¿no? Cómo estamos comunicando. Signos, símbolos, conceptos, ¿no? De lo que es el amor. Es un buen ejemplo, ¿no? Dándolos a la juventud de ahora, por así decirlo. Bueno, ¿y Exacto. cómo influyen los aspectos psicológicos y comunicativos en el uso del lenguaje? Complicadísimo, porque en principio, para, para comunicarnos adecuadamente, nosotros tenemos que compartir signos, ¿sí? Signos de comunicación, símbolos, que pueden ser señales, ¿no? Y significados. O sea, fíjate cómo yo en estos momentos me estoy comunicando contigo, pero como estamos hablando de semiótica, todos nosotros compartimos lo que significa la semiótica, ¿ya? Tú entiendes lo que es un signo, lo que es un símbolo, lo que es un significante y un significado. Si no entendemos eso como básico, esta conversación no la podríamos sostener, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber una base eh, eh, comunicacional, pero a la vez tiene que haber una base cognitiva. O sea, que los estímulos que yo estoy recibiendo a través de la observación que yo tengo de lo que tú me comunicas, yo los interprete adecuadamente. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, tú me hablas de significados solamente de vocabulario, pues vamos a tener problemas porque me iría solamente a la parte conceptual, ¿me entiendes? Bueno, Pero lo que implica que la comunicación humana tiene que ver con eh, la interpretación que yo hago de lo que tú me dices. O sea, no solamente lo que tú me dices, sino cómo lo interpreto. Y ahí vuelvo nuevamente al tema de los problemas humanos, que tienen que básicamente que ver con la interpretación que tenemos de las cosas, ¿no? A veces padres e hijos, por ejemplo, no se comunican adecuadamente porque cada uno interpreta de manera diferente una situación. Por ejemplo, tú te quieres quedar hasta tarde ujú, en una reunión. Para ti eso implica libertad y además confianza de que los padres tengan en ti. Pero los padres no te dejan llegar a la tarde no porque no te tengan confianza, sino porque desde su perspectiva, desde su interpretación de las cosas, ellos están viendo tu seguridad. Entonces, cuando no se concilian, ¿no? Los significados de las cosas, vienen los problemas de comunicación. ¿Mm? sí, entiendo, claro, por eso se dice que la comunicación es muy importante en ese tema, ¿no? Tanto familiar como Sí. amoroso y todo. Porque al final hablando Y se ahí entiende. volvemos, claro, y ahí volvemos al término del concepto. O sea, ¿qué cosa para mí es darte el permiso? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es y qué significa para mí? ¿Ya? ¿Y qué significa para ti? Entonces, cuando en una pareja, en una relación familiar, en una relación social, compartimos conceptos, compartimos interpretaciones, fíjate, ¿eh? El concepto, o sea, lo que significa real, lo que es y lo que significa. Entonces, cuando compartimos eso, la comunicación es fluida. Entonces, si te das cuenta cómo amarra la interpretación que es psicológica y el concepto que es semiótico, básicamente, ¿no? Claro, bien. Bueno, y por último, una última pregunta, es ¿qué papel desempeña la semiótica y el concepto de signo en la psicología y la comunicación humana? Bueno, creo que me he adelantado un poco, ¿no? Tiene que ver Ujú. con la respuesta anterior, ¿no? O sea, eh, el símbolo viene a ser, bueno, por ejemplo, los gestos que yo estoy haciendo al hablar contigo, ¿no? Los gestos de mi cara, ¿no? O sea, yo te puedo estar respondiendo y si no tengo gestos, probablemente no termine de acompañar lo que quiero transmitir, ¿sí? En cambio, si yo me pongo serio, solamente muevo mi boca, tú vas a tener algunas dificultades para Para entenderlo. entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hablamos muchas veces? Fíjense la cultura y la semiótica y la comunicación, ¿no? Cuando hablamos con un chino o con un japonés, generalmente los chinos y japoneses son inexpresivos, ¿no? El latino es muy expresivo, tú me estás viendo en este momento. Cuando tú te encuentras con una pared que no es expresiva, tú te confundes, no sabes qué cosa hay dentro, no sabes qué quiere decir. Eh, hay dificultades en la comunicación, ¿no? Ujú. Ya, Entonces, es muy importante el símbolo, es muy importante el signo,
es muy importante la interpretación que estas cosas generan en la comunicación. Pero yo creo que al final todo es importante y todo está entrelazado en este tema, ¿no? Creo que todo ayuda para un mejor entendimiento. Todo. Los problemas de comunicación es cuando falta alguno de esos elementos. Está ¿Ya? bien. Y eso hay que Bueno, llevarlo, por ejemplo, en primer lugar, a las relaciones con tu pareja y a las relaciones con tus padres. ¿No? sí, creo que es ¿No? lo más importante. Pero bueno, después también aplica también para el grupo de universidades y todo. Exacto, exacto, a todo. Bueno, esas han sido las 5 preguntas que hemos tenido para usted el día de hoy. Le agradezco bastante su participación y nada, eso ha sido todo por hoy. Ok, espero que se haya entendido porque es un tema Vale, bastante sí. complejo, que tiene que ver mucho con la interpretación. Muy bien, eso es todo, hasta luego. Muchas gracias.